Eh, me comprometo con ustedes, en el fondo, para que les sea más sencillo el tránsito por la asignatura. Voy a darle una mirada el fin de semana al aula virtual y voy a tratar de buscar alguna forma de hacer más sencillo, digamos, y entendible el paso, digamos, por las diferentes unidades. Em, Disculpe, don a eso me comprometo. A eso me comprometo yo el fin de semana. En mi asignatura, chiquillo, con otra asignatura, no. Bueno, ustedes, yo me imagino que también debiesen plantearle esta inquietud. O sea, el canal formal siempre va a ser su coordinador o el director de carrera. Y también, cierto, es importante hablarlo con el profe, porque puede ocurrir algo como lo que está ocurriendo conmigo, que yo en el fondo voy a tomar lo que ustedes me están diciendo y voy a tratar de hacerle un poquito más llevadero esto. No obstante, les vuelvo a repetir, eh, no piensen que no van a tener trabajos durante esta semana, porque sí tienen que tener trabajo. Evaluaciones, que pueden ser talleres, que pueden ser trabajos, que pueden ser pruebas, que pueden ser, eh, en el fondo son instrumentos de evaluación. Y esos instrumentos de evaluación a nosotros nos sirve para ir evaluando cómo ustedes van haciéndose de los contenidos o de los aprendizajes esperados que nosotros necesitamos que ustedes se lleven al momento de terminar la asignatura. don Iván, disculpe interrumpirlo. ¿Quién habla? Aldo por acá, Aldo Estefano. Aldo, Es que Donaldo, pasa lo cuéntame. siguiente, es que, claro, nosotros sabemos que después viene una evaluación docente y digamos, aquí todos somos evaluados, eso no está en duda. Sí, claro, El claro. tema es que en la primera, la segunda semana, ya de la tercera semana, uno recién se va haciendo un timing y va viendo la forma en que trabajan los profesores. ¿Qué pasa? Que no todos le dan la misma importancia al aula virtual, que no todos pasan los contenidos de la misma manera que están en el aula virtual. No es que Ujú. no se lo tome personal, pero por ejemplo, lo que hicimos con usted la semana pasada lo encontré genial, que fue básicamente entrar al aula, ver una tarea y desarrollarla. Entendimos todo y cumplimos con pasar los contenidos y también cumplimos a su vez con una actividad que había que tener en el aula virtual. Y quedamos todos tranquilos, pero no Ujú. todos funcionan de la misma manera. Hay asignaturas que tienen más horas pedagógicas y otras que tienen menos, y que de repente y puntualmente sobre la asignatura anterior, que era economía, yo creo que los tiempos no están correctamente optimizados. De repente se generan, no sé, presentaciones, discusiones o instancias de conversación en las que deberíamos aprovechar el tiempo en otra cosa. Yo entiendo que hay dinámica de cada docente, pero en honor al tiempo y en honor a los contenidos que se tienen que pasar, eso hay que optimizarlo. Eso es lo Ya, que nos está pasando. sí, ese punto es crítico, Donaldo. Por lo tanto, mi sugerencia para ustedes es no vayan todos a hablar con el jefe de carrera. No sé si aquí hay un delegado, o no sé si se ocupa el delegado sí, no sé si ya se Profesor, ocupa el lo que delegado. pasa es que eso ya sucedió. Por ejemplo, de hecho, en la clase anterior ya lo conversamos con el profesor, ¿ya? Ya, Pero no tuvimos como mucha solución. Pero de todas maneras, nuestras inquietudes también se traspasaron al coordinador, que es ya, Rodrigo. perfecto. Él Ya, también sabe nuestras inquietudes y de hecho programó una reunión con nosotros para el día lunes. ya, perfecto. ¿Por qué menciono que es crítico? Y mi sugerencia es que lo vean directamente con él. Em, Porque hay ciertos alcances a los que el profesor, nosotros como profe, no tenemos ciertos alcances. Y lo que ustedes están diciendo es crítico en el sentido de lo que yo les acabo de explicar hace algunos minutos atrás. Cuando, y perdonen que les dé la lata, pero me parece que es súper importante que ustedes como estudiantes tengan súper claro todo esto para que sepan en el fondo, más allá de un contexto general, cómo suceden las cosas. Cuando uno hace o cuando uno construye un plan de estudio, un programa de asignatura, eh, hace todo eso. Detrás de esto hay profesionales curriculistas, evaluadores, que en el fondo lo que hacen es, entre muchas otras cosas, calcular las horas de dedicación
que va a tener cada asignatura y cada contenido dentro de la asignatura y cómo esto se va a evaluar. Todo eso lo hacen equipos de trabajo multidisciplinarios. Entonces, cuando una institución de educación superior, universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, libera su plan de estudio, libera la malla y los contenidos, todo eso ya está pensado y está aprobado. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes consideran que los tiempos que ustedes tienen que dedicar son muchos más que los que están planificados en el plan de estudio, eso ya lo tienen que levantar inmediatamente y el profe, y escapa absolutamente al ámbito del profe. Y lo que ocurre es que ahí lo tienen que conversar ya directamente con el director de escuela o el coordinador de la carrera, que en este caso es Rodrigo. Ya, porque, como les digo, ahí tienen que planteárselo y él tiene que ver cómo eso lo soluciona o en algún minuto, si hay que escalarlo, lo escala. Profesor, Con él. buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Hola, Melissa. Dando como un proceso de corte a la conversación, disculpe, lo que más me importa en el ámbito de la materia con usted, saber hasta dónde tenemos que tener al día en el audio. Porque eso me interesaría, porque sabemos obviamente que vamos un poquito desfasados, pero también me interesa porque justo ahora es fin de semana largo y yo en lo personal necesito ponerme al día para obviamente saber hasta dónde debo de estar ejecutado con usted para después no tener retraso en la materia. Fantástico. Es justamente lo que vamos a ver en esta sesión. Muchas gracias por tu comentario, Melissa. ¿Alguien más? Y avancemos porque Melissa tiene toda la razón. Tenemos que avanzar. Démosle nomás. ¿Sí? ¿Le damos? ¿O tienen alguna otra duda o consulta? ¿O ya les quedó claro? ¿Sí? Está Avancemos. claro. Buenísimo. Vamos Sí, entonces. profe, está claro. Eso que mencionó de revisar qué deberíamos tener completo sería ideal. Vamos al tiro. Ya pasamos la lista. ¿Dónde estoy aquí con ustedes? ¿Ustedes son los AMI? Sí. Ajá, cuénteme. ¿La escucho? ¿Lista? Sí, la escucho. ¿Ahora me escucho? Sí, la No. escucho. Ya no la escucho. Ya, cuando vuelva me hace la pregunta. O escríbamela por chat si es que tiene problemas de conexión. Ya, vamos entonces rápidamente. Ya. A ver, en términos generales, los contenidos que nosotros vamos a revisar en esta primera unidad, digamos que son bastante, lo voy a decir así, bastante cómodos, no van a ser muy complejos, ¿ya? Yo estuve revisando también eh, los contenidos hasta la semana 6, que sería la próxima semana, o no, la subsiguiente semana, ¿cierto? Para que podamos avanzar. Miren, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Qué me interesa que podamos ir resolviendo de acá? Yo les dije que la semana pasada que teníamos una actividad, que es la actividad que está en la semana 3, aquí abajito, que se llama actividad sincrónica evaluada, prueba escrita, ¿ya? Que esto tiene que ver con un trabajo que es
básicamente un planilleo o generar una planilla en Excel o una tabla en Excel en donde hay que hacer ciertas funciones para llegar a los resultados, que en el fondo no es más ni menos que lo que vimos en la clase pasada y que ahora también podríamos tocar en la clase de hoy. ¿Hasta cuándo les di plazo para esto? Hasta el domingo 5 de abril a las 23:59. ¿Ya? No es muy complejo. De hecho, la ponderación es poquita porque tampoco hay mucho que hacer. Hay que tomar un archivo, como les digo, hay que generar estas funciones y luego hacer un análisis. No más que eso. ¿Ya? ¿Y qué Vuelvo atrás. archivo, profesor? Los archivos están aquí mismo, miren. Semana 3. Esta. Base de datos para actividad sincrónica evaluada. Ok. Pinchamos y abrimos. Y este es el archivo. Profesor, ¿el análisis se hace en el mismo Excel? Sí, en el mismo Excel. No, no. Si en alguna parte dice Word, olvídenlo. Háganlo en el mismo Excel para que tengan que subir un único archivo. ¿Ya? Profesor, consulta, Consulte. ¿se pueden buscar los resultados a través de la tabla dinámica o tiene que ser utilizando las funciones? Las funciones. Sigamos estrictamente las instrucciones, ¿ya? Si las instrucciones dicen funciones, funciones. Si las instrucciones dicen tablas dinámicas, tablas dinámicas. ¿Por qué? ¿Por qué Profesor, les otra pido que... consulta. Espérame un Esta- segundito. Espérame un segundito, espérame un segundito. ¿Por qué les pido que que se guíen solo por las instrucciones? Porque acá, recuerden siempre que todas las evaluaciones que nosotros hacemos, tanto formativas como sumativas, están asociadas a una rúbrica. Entonces, si la rúbrica dice conoce y ejecuta la función que le va a permitir tal cosa y ustedes tienen una tabla dinámica, yo tengo que ponerle 0, porque la rúbrica dice función. ¿Ya? Entonces, lo que les pido encarecidamente es que se ciñan estrictamente a las instrucciones, independientemente que yo ya entiendo que aquí hay varios de ustedes que tienen un nivel más avanzado de Excel, un nivel intermedio, en donde podrían estar generando todo esto con tablas dinámicas. ¿Ya? Lo que les pido, solo para no afectarles la nota, ¿ya? Que sigan haciendo tal cual como dicen las instrucciones, por favor. Ahora sí, pregunta. Ya, sí, profesor. En cuanto a esta actividad, esta ya estaba preestablecida, ¿cierto? ¿Usted no le hizo ninguna modificación ahora hace poco? Yo no hago nunca ninguna modificación. Lo único que modifico son las fechas de entrega. Ah, lo que pasa es que yo ya la estaba haciendo porque pensé que era una tarea nomás y estaba casi lista, entonces yo dije, oye, a lo mejor la modificó, hizo algo. Por eso le preguntaba. No, 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 no. No. Todos los contenidos de esta asignatura, como las otras asignaturas de esta modalidad, ya están listos. ¿Ya? Y yo no cambio nada, solo cambio las fechas. Ya. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Fíjense que a partir de la semana 2, si yo me voy al final, voy a encontrar algo que se llama Momentos de Trabajo Independiente, que le pusieron TPE. ¿Qué me interesa de aquí? Me interesa que vayan viendo o que estén resolviendo las actividades del foro. El foro, en este caso, este foro, lo que tienen que hacer es bajar esta base de datos que está aquí y hacer un análisis
y ese análisis compartirlos por el foro de discusión. ¿Cuál es la dinámica o cuál es la forma que se va a trabajar con estos momentos de trabajo independiente? Aquí lo que se les va a pedir es que ustedes diseñen un proyecto de manera individual. Entonces, este trabajo de la semana 2, fíjense que estoy en la semana 2, va a estar directamente relacionado con lo de la semana 3. Y eso con lo de la semana 4 y la semana 5 y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa que puedan hacer ahora o que puedan avanzar durante este fin de semana? En el trabajo independiente de la semana 2 y el trabajo independiente de la semana 3. ¿Dónde van a encontrar eso? Al final de cada semana. Profesor, estoy revisando la semana 2, dijo usted, ¿cierto? ¿Ya? Del ¿Sí? trabajo independiente. Ujú. Ya. Lo que pasa es ¿Sí? que yo la reviso, pero me salen varias cosas. Y bueno, lo que dice al final es momento de desarrollo. No me sale ese momento de trabajo independiente en la semana 2. De hecho, me salen hartos archivos, uno que es presentación práctica, actividad grupal, base de Sí. datos para actividad grupal, Ya. foro y base de Mire, datos para proyecto individual. voy a cambiar mi rol para que mostrarles un par de cosas y no se me confundan. Cambiar de rol a estudiante. Vamos a hacer otro ejercicio antes. ¿Ya? Y este es un ejercicio para que todos entendamos lo mismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está, más que cómo funciona, cómo está distribuido el aula virtual? Esto que está arriba en la parte superior, no sé si aquí tengo como, no, anotar, micrófono, cámara, a ver, no, anotar, no. ¿Podrá anotar con esto? No. No, no tengo cursor acá. Voy de nuevo. Ya. ¿Cómo está distribuido el aula virtual? Se supone que cada uno de estos elementos es como una subdivisión dentro del... La verdad es que no tengo aquí como el puntero láser que tiene las presentaciones. Pero esto que estoy marcando con mi cursor, no sé si lo alcanzan a ver, sería como una subdivisión de esta página. Esto sería como el primer trabajo de esta semana 2. Luego, aquí cuando parte este segundo texto, está la segunda subdivisión. Y esta segunda subdivisión se trabaja todos los materiales que están aquí. Estos 3 archivos que están acá forman parte de la subsección 2, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, el momento de trabajo independiente tiene el foro y la base de datos. Entonces, cada vez que ustedes encuentren algo como esto, quiere decir que aquí parte una subsección de la semana. Por lo tanto, todos los archivos, todas las actividades y todo lo que ustedes vean a continuación van a formar parte de ese apartado. Pasa lo mismo en la sesión de la semana 3. Fíjense, semana 3 hasta ahí. Semana 3 también está dividido en 3 módulos o en 3 subsecciones. La semana 4, lo mismo. ¿Qué están haciendo acá? Le están diciendo o le están presentando un texto que tienen que ir a buscar a la biblioteca y luego que lo lean, ¿cierto?
van a tener que ir a este foro de reflexión y dejar un comentario. Lo mismo pasa con el momento de desarrollo. El momento de desarrollo ya es como poner en práctica lo que se vio en la primera parte. Como la primera parte es ir a buscar un documento y hacer una reflexión en el foro, eso digamos que es como, entre comillas, la parte teórica. Luego el momento de desarrollo habla de cómo llevamos estos momentos teóricos a lo práctico. Por lo tanto, aquí hay 3 actividades que en el fondo son 2, porque eso que está ahí como actividad grupal son solo las instrucciones. Y finalmente, un último apartado. Si se fijan, las semanas que hemos revisado tienen todas 3 subsecciones. Entonces aquí llegamos al momento de trabajo independiente, en donde aquí lo que hay que hacer ya es una actividad individual. Fíjense que cada vez que ustedes pinchan sobre los links, los va a llevar a la misma actividad individual. Profe, Ajá, mi duda en base a eso que usted menciona por las semanas. ya. Entonces, por ejemplo, de la semana 1 tendríamos que tener el momento de preparación, la segunda parte y la tercera parte lista. Y así ir avanzando. ¿Todas completar las 3 o solamente con el momento de preparación y la parte TPE final basta? Porque No, no, eso no, ahí es no. como... Sí, yo ya les di la priorización, pues. La priorización es en la semana 3, hacer la actividad sincrónica que es con nota, que vence el domingo 5 de abril. Eh, Solo eso de la semana 3 más lo de la preparación, ¿no? claro, y de la semana 2 y de la semana 3, que puedan avanzar este fin de semana con los momentos de trabajo independiente. ¿Por qué? Porque esto al finalizar la semana 5 debe ser un único trabajo que consolide todo lo que ya hicieron. Con eso, nosotros, o ustedes, más bien ustedes, van a quedar impecables para la prueba solemne de la semana 6. Impecables. Si ustedes gustan, ¿ya? eh, realizar todos los ejercicios, obviamente que los pueden hacer todos. La semana pasada ya conversamos que hay actividades como la actividad sincrónica evaluada, donde nosotros sí tenemos que hacer una carga o tenemos que entregar el documento resultante. Pero cuando no encontremos esto, no estamos obligados a subir el material que estemos desarrollando. ¿Cuál fue mi sugerencia ahí? Mi sugerencia ahí es que ustedes de todas maneras generen una carpeta, que puede ser una carpeta en su computador de manera local o una carpeta en OneDrive, ¿cierto? En donde vayan dejando como la traza de lo que han ido haciendo. ¿Por qué es importante? Porque es altamente probable que en la solemne 1, al desarrollarla, se van a tener que encontrar con cosas muy similares a las que ya hemos visto en las semanas pasadas. De hecho, la solemne 1 solo va a abarcar las primeras 5 semanas. Entonces, está, entre comillas, de cajón, que lo que tengo que hacer es guardar todas las actividades que esté realizando a modo de práctica y dejarlas para consulta antes de la prueba. No sé si queda claro hasta ahí Profesor, con ¿y, él. y la prueba, cómo la vamos a realizar? ¿La solemne? La prueba solemne la vamos a realizar en línea, sincrónica. Entonces, vamos a partir seguramente a las 20:50. Yo les voy a dejar un link para que ustedes puedan entregar la prueba en el aula virtual y ocupamos la misma hora de clase para que ustedes puedan resolver la solemne 1.
¿Cuál es la ventaja de hacerla de manera sincrónica? Que me van a tener a mí para poder hacer cualquier consulta ante cualquier duda que les pueda surgir. La prueba debiese durar los 2 bloques o los 2 módulos que que tenemos programados. Y habitualmente es 1 hora y media, o entre 1 hora 15 y 1 hora y media de duración, aproximadamente. Eso. ¿Más dudas? ¿Queda claro entonces cómo tienen que avanzar? Sí, profe, gracias por la aclaración. Súper. Vamos entonces. Vamos a pasar entonces a manipulación de datos numéricos y no numéricos, que no tampoco tiene mucha ciencia. Yo les iba a ofrecer algo, pero ya que me están diciendo que no tienen mucho tiempo, eh, no se lo voy a ofrecer. No, se lo voy a ofrecer igual. Y el que lo quiera tomar, lo toma, y el que no, no lo toma. Antes de eso, Paula. Profesor, llegué tarde y pasó ya lista y no lo quise interrumpir antes. No sé si quedé ausente o no. ¿No? Ah, gracias. Paola Fernández. Sí. Chanfle. Paola Fernández. Y a Polet parece que también le sucede lo mismo. ¿Quién es Polet? Elenitza, profe, disculpe. Ya, voy a tener que dejarlas presentes en en el otro módulo porque ya no me deja cambiar. Ya, pero de ahí vemos eso. Vamos entonces al otro módulo. Era Paola y Polet. Elenitza Villalobos, profe, disculpe, que estoy del computador de mi hermana. Ya. Dejó a la ¿Ya? hermana así en computador. Qué mala. Ya. Entonces, semana 4. Ah, ¿qué les iba a ofrecer? Vi el programa de la asignatura y no hay uso de Power BI. A mí me gusta Power BI. Entonces, lo que voy a hacer es que algunos ejercicios, les voy a dejar algunos ejercicios en paralelo más adelante que puedan ser resueltos con Power BI. Y los que lo quieran resolver, lo resuelven. Y si tienen dudas, me preguntan. Si no, no pasa nada. Solo para los que quieran conocer un poquito Power BI y ver cuáles son las diferencias que tiene con Excel y con otras cosillas por ahí. Interesante. Se los dejo, se los voy a dejar. Se los voy a mandar seguramente como un anuncio y el que quiera lo toma y el que no quiera no lo toma. No pasa nada. Vamos entonces. Ya. Vamos con estos contenidos de aquí. Bueno, después de esta presentación igual se las comparto porque la tengan. Y lo que me interesa ya, como ya estamos entrando como de lleno al tema del análisis de datos, un poco para hacer, digamos, más que un repaso, para que podamos hacer conciencia de la cantidad de datos que en algún minuto nosotros generamos y que tiene que ver mucho con con otros contenidos que en el análisis de datos no se alcanzan a ver porque digamos que son como el soporte de esta pirámide donde el análisis de datos digamos que está como en una instancia intermedia. Cuando, cuando nosotros generamos gran cantidad de datos, estamos hablando también de algo que mucha gente conoce como Big Data y Analytics, más que nada Big Data, porque la Big Data en el fondo es lo que nos permite recoger, ¿cierto? Los grandes volúmenes de información que hoy día nosotros manejamos y que estamos generando continuamente. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo acá tiene que ver básicamente con eso, con hacer conciencia
de la cantidad de datos que nosotros mismos generamos en lo cotidiano. Entonces, mi pregunta es que ¿cuántos datos generaste hoy antes del desayuno? No quiero que me contesten, solo quiero que la tengan ahí y que la puedan pensar un poco y que se imaginen cuántos datos generamos antes del desayuno. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Por lo que acabamos de, o lo que yo les acabo de decir. En el fondo, hoy día nosotros generamos tal volumen de datos que si no estamos preparados con una estructura, con un soporte importante para recibir no tan solo grandes volúmenes de información, sino que información o datos que viajan a velocidades que ni les explico, chiquillos. Esto de la inmediatez es algo que ya nos está volando la cabeza. Bueno, ahí ya me puse un poco con unas frases un poco cliché, pero que tienen mucho sentido también. Vivimos inmersos en un océano de información constante. Nos están constantemente bombardeando con información. Incluso cuando nos sentamos a descansar, ¿cierto? Y queremos ver una película en Netflix, ya me están bombardeando con cosas. Oye, ¿qué quieres ver hoy día? ¿Estás preparado para esto? Sí, bien, ve esta serie. Te recomendamos estas 10 primeras. Ya me están bombardeando. O sea, nunca dejo de estar siendo bombardeado por grandes volúmenes de datos. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que van a hacer ustedes de aquí en adelante con esto del análisis de datos? El mundo, piénsenlo así, que va a estar generando una cantidad de datos de forma caótica. Que, no sé, qué por georreferencia, qué por un like que vi, qué, no sé, mil cosas. Entonces, es tanto el volumen de datos y los datos los podemos ocupar en eh, para diferentes cosas, dependiendo un poquito del contexto. Entonces, nuestro trabajo hoy, o el trabajo de ustedes como analistas de datos, es que vamos a tener que aprender a leerlos. Y para aprender a leerlos, primero tengo que hacer varias otras cosas, entendiendo que estos datos me pueden llegar en algún minuto como de manera caótica, como por ejemplo generar algún orden, generar alguna jerarquización eh, y cumplir con ciertos criterios que son necesarios para que la base de datos funcione y funcione de manera correcta cada vez que nosotros utilicemos esos datos para construir información nueva. Como ustedes pueden ver, yo ya venía preparado como para mostrarles qué es lo que eran las cosas que teníamos que tener más o menos como prioridad para desarrollo. Entonces, me interesa, como ya les dije, que esta semana puedan avanzar ahí con los momentos de trabajo independiente de las semanas 2 y 3, que en el fondo es un proyecto individual que, como ya les conté, hasta la semana 5 va a ir siendo desarrollado, ¿cierto? Entonces, esa la hice ahí como para recordar, después les comparto esta información. Y aquí entramos ya al medio del asunto. Cuando hablamos del análisis de datos y cuando yo les pongo que dominando el orden y la jerarquía es como para darle un sentido y un contexto que es un poco lo que ya estábamos hablando. O sea, yo necesito ordenar y cuando yo tengo ordenado tengo que generar ciertas jerarquías para poder ir haciendo foco en las cosas que tengo que analizar. Dado que tengo un volumen de información o de datos que es gigantesca, es necesario ir haciendo focos, porque si no, el desgaste, que también va asociado con un costo, porque todo lo que sea análisis e implementación de algo, de una solución X, si significan para mí más horas de dedicación para poder cumplirlas, eso significa, por ejemplo, que si estoy trabajando en un proyecto, ese proyecto se van a elevar los costos. Y nosotros sabemos que un proyecto que está pensado con un costo o con un presupuesto X y nosotros después llegamos a 3X, eso es absolutamente inviable y al final las personas que toman las decisiones van a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás llegamos, muchas gracias, adiós.
¿Qué vamos a revisar en esta parte de las actividades de esta semana? Hay un caso práctico que se llama Hábitos de consumo de jugo en Chile, que está cargado en el aula virtual y que ustedes ya lo pueden descargar, en donde el desafío aquí es trabajar con una base de datos masiva de 656 registros. ¿Cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser la misión que nosotros vamos a tener como equipo de trabajo al momento de poder analizar esta base de datos y ordenarla, ¿cierto? Y generar esta jerarquía. Lo primero es que tengamos que, con ciertos criterios o buscando ciertos patrones, podamos transformar todo este desorden que van a tener en la base de datos a nivel de cada una de sus filas, que nosotros aquí ya entendemos que ya no van a ser filas, aunque estemos trabajando en Excel, sino que se van a pasar a llamar registros, ¿cierto? La idea de esto es que la información sea clara y sea ejecutiva, por lo mismo que hablamos un minuto atrás. Nosotros, una vez que tengamos la estructura de nuestra base de datos y ya la tengamos ordenadita y todo eso, luego de ahí, solo después de eso, puedo empezar a trabajarla para generar los análisis. Y si eso no está bien ordenado y con las jerarquías ya bien definidas, es altamente probable que lleguemos a resultados que no sean los correctos. Entonces, como a mí me gusta ponerles frases un poco cliché, en el fondo que se puedan entender un poquito mejor, no sé si cliché, no voy a decir más que son frases, voy a decir que son frases fuerza de cada una de las ideas que vamos a revisar en esta parte de los contenidos. Entonces, algo que es súper importante aquí, más allá de lo estético, porque muchas veces los estudiantes creen que con ponerle, ¿cierto? Con ponerle, enmarcarlos, ponerlos con formato de tabla, ponerles colorcitos, con eso ya estamos listos con el orden. Eso no tiene que ver necesariamente con el orden, tiene que ver más que nada con una visión estética, con el formato, ¿ya? Y a modo de relación visual, me gustaría que pudiesen ver ambos cuadros que les estoy mostrando. El primero no tiene ningún orden, no cumple ningún patrón, no tiene ninguna tendencia, nada. Sin embargo, cuando yo lo transformo y le doy un orden, fíjense que se ve mucho más ordenado. Puede que por ahí en algún minuto se genere esta diferencia, ¿cierto? En donde confundimos algunas cosas. Em, Eso en ese sentido, ¿cierto? Para poder ordenar tengo que buscar algún patrón, tengo que buscar alguna relación de coincidencia y esto me va a permitir construir siempre los cimientos técnicos que son obligatorios para poder hacer con esta base de datos cualquier cosa que nosotros necesitamos. Ya. ¿Qué cosas muchas veces se les llama basura oculta? Más que basura oculta, a mí me gusta ocupar el término de igual de basura, pero lógica más que oculta. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, encontramos esos espacios en blanco que de repente se vuelven súper molestos, sobre todo cuando uno está haciendo cruces de información, cuando está generando tablas dinámicas, esos espacios en blanco siempre se transforman en un problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre es que los espacios vacíos, ¿cierto? No existen espacios vacíos. Si yo los puedo mover, si los puedo completar, si los puedo rellenar, siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque estos espacios que se les llama celdas fantasma, lo que hacen que ocurra muchas veces es que rompen la continuidad lógica de la base de datos. Eso quiere decir que en algún minuto, por ejemplo, con algo súper sencillo, cuando ustedes quieren arrastrar una fórmula,
y hay un espacio en blanco que en lugar de ser espacio en blanco es un texto en blanco, un espacio. Ustedes se fueron súper convencidos de que habían replicado las fórmulas hasta el final de la última fila de la base de datos. Pero como hay un objeto en blanco, que es una basura lógica, que quedó ahí seguramente de alguna eliminación, de alguna consulta anterior a esta base de datos, lo que va a ocurrir es que no voy a alcanzar a llegar hasta el final de mi base y me van a quedar una N cantidad de filas sin la función que me va a permitir, por ejemplo, contar la cantidad de productos que tiene esa data. Entonces es súper importante que estos valores en blancos, en el fondo, estén siempre detectados y cambiados o mejorados. Otra cosa, si bien en algunas oportunidades el Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas, es súper importante que ustedes se acostumbren a trabajar en estructuras de bases de datos con el mismo formato. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con esto que se llama nombre propio, que es la primera letra en mayúsculas y luego en minúsculas, que todo quede igual. Cosas importantes que hay que cautelar para que no hayan problemas en el orden y la distribución de estos datos. Lo primero es que hay que tener mucho cuidado con los elementos especiales. Por ejemplo, los puntos, por ejemplo, las tildes, que generan gran parte de las problemáticas. Si nosotros tenemos la misma palabra escrita dos veces distinto, una con tilde y la otra sin tilde, lo más probable es que cuando generemos alguna consulta sobre esa tabla o sobre esa base de datos, tengamos dos resultados diferentes. ¿Ya? Entonces, eso también hay que cautelar. Lo otro, errores de digitación. Cuando hay errores ortográficos que no tienen necesariamente que ver con las tildes, también es importante encontrarlas, porque si no, va a ocurrir lo mismo. Como muestra aquí el ejemplo, si yo tengo mal escrito manzana, no sé, 500 veces y la tengo bien escrita 1000, me van a quedar 500 registros fuera de la consulta. Por eso también es importante, al momento de ordenar y de limpiar la estructura, que esas cosas puedan ser cauteladas. ¿Cuáles son los niveles de ordenamiento? ¿Ya? Por ejemplo, acá, nosotros tenemos, digamos que este es el nivel 1, ¿ya? Y los niveles abajo son los niveles, digamos, donde los datos se abren. Yo puedo tener gastos de nivel 1, gastos de nivel 2, que pueden estar ordenados de mayor a menor. Un nivel 2 de gastos por mes también, que están ordenados de mayor a menor. Y otro nivel 2 que me mide lo mismo. ¿De qué me está hablando esto? Esto me está hablando de que aquí estoy enfrentado a una estructura anidada, en donde esta estructura anidada, independientemente que está midiendo lo mismo, yo podría dividirla por agrupaciones diferentes. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para identificar los montos de nivel 2 de gastos por mes asociados a distintas realidades, ¿ya? Que podrían ser parte de una matriz de decisión. ¿Qué herramienta? Y aquí pasamos ya a ver la herramienta que se puede utilizar. ¿Qué herramienta en Excel me permite generar esto? Hay una herramienta que se llama agrupación, justamente, y que lo que hace es hacer como resúmenes de información, como que va juntando la información como en una especie de raíz. Cuando ustedes avanzan en la raíz de su computador,
desde, no sé, mis documentos y va pasando por las diferentes carpetas, esto hace lo mismo. Va desde lo macro a lo micro, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué me permite? Me permite justamente hacer estos resúmenes de información. ¿Cuál es la estructura que debiese tener esto? Bueno, algo como esto, en donde en la base tengo el nivel 3, donde está el detalle, por ejemplo, llevado al ejercicio que vamos a ver ahora, donde están los 656 registros. Luego, por ejemplo, tengo un nivel medio que podría ser el nivel 2, en donde tengo los totales por categoría. Aquí tengo el detalle, aquí ya lo agrupo en un nivel 2, y cuando llego a un nivel 3 o un nivel 1 en este caso, ¿cierto? Tengo solo los totales generales. Vamos entonces a ver este ejercicio que aplica a la topografía de datos de los 656 registros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar la base de datos por la columna sabor preferido, por ejemplo, aplicar la herramienta subtotales, vamos a agrupar y esquematizar, y luego vamos a responder una pregunta. Finalmente, para terminar, ¿cuál es la regla de oro del arquitecto de datos? Primero limpiamos, luego ordenamos, luego generamos subtotales y luego vamos a analizar. Y aquí les puse un warning, ¿ya? Que en el fondo es una advertencia. Cuando hay un warning, los warnings habitualmente lo que nos dicen es, hey, pongan atención, aquí puede ocurrir algo que podría generar una problemática para después. Esto no quiere decir que el sistema se va a detener o que solo el sistema va a determinar que no tiene que generar una transacción, por ejemplo. Aquí solamente se levanta la alerta. Y la alerta, que corresponde a este punto aquí, quiere decir que la base debe estar ordenada antes de crear un esquema. Siempre tiene que estar ordenada. Si ustedes no lo ordenan, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el futuro del análisis o de las clases? Es que hoy vamos a revisar todo lo que tenga que ver con esquemas y seguramente más adelante, en las próximas sesiones, ya vamos a trabajar con análisis multidimensionales que son un poco más complejos y para eso vamos a utilizar nuestra famosa amiga, la tabla dinámica. Entonces, no sé si hay dudas hasta ahí. ¿No? Ya. Entonces vamos a la semana 4. En la semana 4 nos vamos a donde dice momento de desarrollo, presentación práctica, manipulación de datos numéricos y no numéricos. Abrimos. Perfecto. Y vean acá. Tenemos dos bases de datos que son o debiesen ser muy similares. Una se llama base con error y la otra se llama base sin error. Lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes. Trabajando desde la base con error, ¿cuáles detectan ustedes que debiesen ser los puntos críticos a mejorar en esta tabla? Ustedes pueden descargar la tablita también, ¿ah? Identificar los puntos, o sea, las celdas en blanco. Muy bien. Muy bien. Eso es una de las cosas. ¿Qué más? El nombre, profe, la ortografía, ¿no? Sí, también. Sale con naranja y hay otra que sale con naranja plátano, entonces al final van a quedar datos fuera. Sí, duplicado. Datos faltables.
datos faltan. Perfecto. También. Fíjense, miren, vamos a filtrar todo por sí. Si veo de esa manera, si doy una mirada rápida, ustedes se van a fijar que los datos que dicen consumen jugo sí están completos. Si yo me muevo por la tabla, llego hasta el final sin ningún problema. En cambio, si pongo aquí no, fíjense lo que ocurre. Esos datos así sueltos no me sirven. Y aquí tengo que tomar una decisión. Si ese dato no me sirve, si ese dato no me sirve, yo lo que tendría que hacer es eliminarlos. ¿Cuál es la recomendación cada vez que uno elimina datos? Si yo voy a eliminar estos datos, la idea es en esta misma hojita tener algo que se llame bitácora. Y en mi bitácora yo voy a ir anotando todo lo que voy haciendo. Por ejemplo, aquí yo debería, si voy a borrar, y borro. Y en mi bitácora debiese poner, eliminé los valores sueltos de la base con error. Siempre es importante tener un registro o una traza de lo que nosotros vamos haciendo con nuestra base de datos, entendiendo que en algún minuto podría llegar un tercero a revisar que esto esté bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo en la base limpia, fíjense que no tengo nada. Revisemos los nombres. Los nombres siguen manteniéndose en naranja plátano, fíjense. Entonces eso va a quedar como un sabor diferente, ¿no? Acuérdense que lo que estamos analizando aquí son jugos. Si consume jugo o no consume jugos. Y perfectamente puede haber un naranja plátano. De hecho, creo que existen. No estoy seguro, pero me parece que sí. Ya, tengo la base. ¿Qué hora es? Creo que estamos pasados. Ya, se los voy a mostrar rapidín para no hacerlos gastar más tiempo de... Miren, fíjense. ¿Qué voy a hacer? Quiero separar todos los consumidores de jugo que sean de sexo masculino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo aquí la base de datos completa, la selecciono, luego nos vamos a datos, ¿cierto? Y en datos, acá donde dice esquema, puedo agrupar o puedo agrupar, puedo desagrupar o puedo generar subtotales. Antes de generar los subtotales, lo que yo tengo que hacer es ordenar esta base, porque si no, no me va a funcionar. Entonces dije que quería tener separados la cantidad, a ver, el gasto mensual que tienen por diferentes sexos. Entonces, ordeno primero y voy a ordenar por el sexo. Y una vez que tengo eso listo, que era, digamos, como mi único criterio, me voy aquí a subtotales. Me pregunta que para cada cambio en, por ejemplo, aquí en sexo, que lo que haga es una suma de los gastos del mes. Y aquí abajito me aparecen todos los campos de la tablita. Y después le digo aceptar.
Y fíjense que aquí ya tengo lo que estábamos hablando hace un minuto atrás. Tengo el total general, que son 6.259.749. En el nivel 2 tengo los totales por hombre y por mujer, más el total general. Y en el 1, perdón, y en el 3 tengo el detalle. Si yo me voy ahí al último, ahí me aparece el subtotal. Si yo necesito hacer otro cálculo, tengo que ordenar primero la tabla, tengo que revisar los datos, tengo que volver a ordenarla, ordeno y luego genero el subtotal. No sé si se entiende. Profe, por ejemplo, ahí si cambia, si ya no es hombre ni mujer lo que estamos buscando, al sacarle como el Ujú. filtro, por decirlo así, los otros datos se desaparecen o no. Los datos que calculó, sí, po. Sí. Sí, los datos que calcula sí se van. Quitar todos y queda así. Ah, ya. Ok. ¿Ven? Sencillito. Para que practiquen, están las actividades del aula. A ver, déjenme mostrarlas. Hay un ejercicio que es una actividad grupal, que la pueden hacer grupal o la pueden hacer de manera individual. No importa, ahí yo les doy la libertad, a pesar de que las instrucciones dicen grupal, pero los que no quieran hacerlo grupal, no importa que no lo hagan grupal, ¿ya? Eh, para que puedan avanzar con esto. Eso queda como en prioridad 2. Me interesa que avancen con las prioridades que ya les di, ¿ya? Que son las que hablamos al comienzo, digamos, de la sesión. ¿Les parece o no les parece? Profesor, Cuénteme. hay una actividad en la semana 2. Al final hay un foro donde Sí, hay que tomar un archivo, ¿cierto? Que está y aplicar sí, lo que está solicitando, unos cálculos de sí, porcentaje, etcétera. sí, Después dice que hay que adjuntar el archivo, pero en el foro no deja adjuntar archivo, solamente comentarios. sí, deja. Puede ser imagen, puede ser multimedia, puede ser un video, un enlace. Entonces tendría que adjuntar una imagen de la tabla ya desarrollada. O si quiere, déjenla en su Discúlpeme, OneDrive. O Aparece. si quiere, la dejan en su OneDrive y después la comparte con el enlace. Así, Ya, como usted quiera. ya, profesor. A ver, déjeme probar algo. Ahí donde dice avanzada, deja cargar archivos, parece. Ahí está. Muy bien. Ahí era. A ver, vamos a probar al tiro. Enviar al foro. Ah, obligatorio. Mi comentario. Enviar al foro. Ahí estoy. ¿Ven? Pincho y ahí está mi archivo. Fantástico.
Ya. Estamos terminando. ¿Alguna última duda? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? ¿Esta ¿No? actividad es hasta el 5 de abril? ¿Cuáles? ¿Esta que estamos mencionando ahora? No, Sí, no la de la semana 2, la que nos sí. hizo En, mostrar en el ri- Excel recién. en rigor no les puse fecha de entrega, pero sí les pedí que hicieran el esfuerzo de avanzar esta semana en la semana 2 y la semana 3 los trabajos que están al final, que no me acuerdo cómo se llaman, voy a ir a mirarlos al tiro para ser súper preciso. Momento de trabajo independiente. En rigor no tienen fecha de entrega, pero yo les pedí que pudiesen avanzar lo más posible en los momentos de trabajo independiente de la semana 2 y de la semana 3. Y el que quiera avanzar con la semana 4 también. Pero a mí me interesa semana 2 y semana 3. Se los voy a mandar también para que les quede de respaldo ahí por el aviso de los profes. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Ya, lo dejamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana. Disculpe, profe. Descansen y trabajen. Don José Rodolfo. Quería hablar con usted porque yo tengo un problema con respecto a la intranet. Pasa que desde la semana pasada yo no tengo ninguna asignatura cargada ahora. Ya, Supone que me la déjame, están quitando. dame un segundo. Dame un segundo, conversamos al tiro. Déjame terminar la sesión para que sus compañeros se retiren y yo me quedo escuchándolo. Ya, chicos, los libero entonces. Que tengan un excelente fin de semana. Mediten todo y estudien y hagan trabajos. Lo siento. Nos estamos viendo. Vale, gracias. Gracias, Que profe. estén súper bien. Hasta Chao, luego. chao. profe. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Ya, ahora Oiga, sí, cuénteme, profe, don Rodolfo. cortito, lo último. TPE Cuestión, cuestión. sí, TPE de semana 2, TPE de semana 3 y la evaluación que es hasta el domingo, ¿cierto? Exacto. Ya, gracias. Vale. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, cuénteme, don Rodolfo. José